Reciban todos un cordial saludo. Continuamos con este tiempo de búsqueda, este tiempo de oración, este tiempo de ayuno, de vigilia, en el que estamos seguros que solo Dios es el que nos puede guiar en este proceso que estamos viviendo todos los seres humanos por las circunstancias del COVID. Queremos hacer en este día una reflexión y hacernos una pregunta. Los hombres y mujeres de la Biblia, ¿cómo enfrentaron la adversidad? ¿Qué hicieron cuando vivieron circunstancias de adversidad? De modo que tomemos algunos puntos que podemos aplicar en nuestras vidas de aquello que ellos vivieron y cómo reaccionaron ante circunstancias de adversidad. Vamos entonces a la Biblia, al libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 20. El contexto básicamente en aquella época era que aquel rey que estaba reinando en un territorio específico tenía que defenderse de los reyes vecinos cuyo objetivo era tomar su territorio, esclavizar a las personas y volverlas obviamente sus súbditos. Entonces, esto no era ajeno al pueblo de Israel. En esta época, el rey Josafat reinaba en Judá y él experimentó una adversidad cuando estuvo bajo ataque de sus enemigos que lo rodeaban. Y vamos a ver entonces cómo lo enfrentó, qué hizo, cuáles fueron las acciones que él tomó y cómo solo Dios lo sacó adelante, lo afirmó en su reinado y le dio paz a él y a todas las personas que él gobernaba. Yo creo que este es un tiempo en el que nosotros necesitamos experimentar la paz de Dios en nosotros y en las personas que están bajo nuestro círculo de influencia, a nivel de nuestras familias, en nuestro hogar, en las empresas donde trabajamos, en cualquier sitio donde Dios nos haya puesto para ser influenciadores de otras personas y otros que están quizás bajo nuestro cobijo, bajo nuestra autoridad, necesitan que de parte nuestra venga lo que nosotros recibimos de parte de Dios. Entonces, ubiquémonos en Segunda de Crónicas 20 y empecemos a estudiar esto que es bien interesante. Dice así: aconteció después de esto que los hijos de Moab y los hijos de Amón y con ellos algunos de los mineos marcharon a la guerra contra Josafat y fueron a informar a Josafat diciendo: una gran multitud viene contra ti desde Aram, de más allá del mar, y he aquí están en Hasezón Tamar, la cual es Engadí. Entonces fíjese que siempre va a haber alguien que trae la mala noticia, ¿sí? Que distribuye una mala noticia, que la cuenta. Y nosotros yo creo que somos partícipes de lo que estamos viviendo hoy en día. Las malas noticias abundan en todos los lugares donde nosotros estemos, en las redes sociales, en las noticias, en las calles. El tema es las malas noticias. ¿Cuántos muertos hay? ¿Cuántas personas están contagiándose? ¿Cuántas malas decisiones están tomando los gobiernos? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a Josafat le llegaron con la mala noticia. Nosotros tenemos que decidir ser portadores de buenas noticias. En medio de todas las malas noticias que hay y que son una realidad, usted y yo necesitamos tomar una decisión y es dar buenas noticias, escoger portar buenas noticias, identificar qué cosas buenas hay diariamente para darle gracias a Dios y que eso se vuelva mi buena noticia en mi vida, en mi lenguaje, en mi círculo de influencia. Obviamente yo no estoy diciendo que desconozcamos la realidad, pero cuando yo conozco la verdad de Dios, yo decido si me muevo en la verdad de Dios o en la pena de la realidad en la que estamos viviendo. Y vamos a verlo más adelante. Dice así, versículo 3. Y Josafat tuvo temor. Mire, esto es fascinante porque la Biblia no esconde la vulnerabilidad de los hombres de Dios. No esconde que son y que fueron seres humanos como usted y como yo, que podemos sentir temor, que podemos sentir angustia, que podemos sentir pánico, la emoción que sea. No la esconde la Biblia de estas personas precisamente para que usted y yo nos podamos identificar
con una realidad que puede ser atemorizante. Dice, y Josafat tuvo temor. ¿Y qué es lo que hizo cuando tuvo temor? ¿Y qué es lo que voy a hacer yo cuando tengo temor? ¿Y qué es lo que va a hacer usted cuando tenga temor? Y dispuso su rostro para buscar a Dios y proclamó un ayuno en todo Judá. Entonces, ¿qué hizo Josafat cuando tuvo temor? Buscó a Dios y no lo hizo solo. Dice que reunió a la gente y proclamó un ayuno para buscar a Dios, para buscar ayuda de Dios. Si usted y yo tenemos temor, como nos puede pasar como seres humanos, la respuesta es simple: necesito buscar a Dios. Necesito unirme con otras personas que también estén buscando a Dios, con otros que estén buscando las buenas noticias que Dios tiene para nosotros. Y dice, versículo 4, y los de Judá se reunieron para pedir socorro a Dios y acudieron de todas las ciudades de Judá para buscar a Dios. Entonces hubo una convocatoria para buscar a Dios, tal y como estamos teniendo nosotros en este momento. Una convocatoria para buscar a Dios. ¿Cuánta gente se mueve cuando hay una convocatoria para buscar a Dios? Esa es una pregunta interesante. ¿Nos movemos nosotros cuando alguien nos convoca para buscar a Dios? ¿Nos mueven este tipo de cosas? ¿O nos mueve más la fábula de escuchar las malas noticias que están circulando por todos lados, por las redes sociales, por los medios de comunicación? ¿Cuánto tiempo le doy yo a estudiar las malas noticias y cuánto tiempo le doy yo a dedicar tiempo para buscar a Dios, para escuchar la voz de Dios, para orar, para estudiar la Biblia, por ejemplo, para pedirle al Señor de que me ayude porque tengo un temor, porque estoy sometido a una circunstancia de adversidad como estaba sometido Josafat? Versículo 5 dice, entonces Josafat se puso en pie en medio de la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Dios, delante del atrio nuevo, y dijo. Entonces fíjense, aquí empieza la actitud de Josafat. Se puso en pie, estaba enfrente de toda la gente que estaba allí y empieza a decir unas palabras que las vamos a estudiar y que son muy interesantes. Y dijo Josafat en el versículo 6, oh Dios, Elohim de nuestros padres, ¿no eres solo tú el Dios de los cielos? ¿No eres tú quien gobierna todos los reinos de las naciones? En tu mano hay fuerza y poder y no hay quien pueda resistirte. ¿No arrojaste tú, Elohim nuestro, delante de tu pueblo Israel, a los habitantes de esta tierra y la diste para siempre a la simiente de tu amigo Abraham? Y habitaron en ella y en ella te han edificado un santuario para tu nombre. Entonces, Josafat empieza a decirle a Dios cuán grande y poderoso es Él. Empieza a reconocer delante de Dios que Él es el que gobierna en las naciones. Empieza a expresar la visión que Él tenía de Dios, cómo Él veía a Dios. Y lo más interesante de esto es lo que dice el versículo 7. La simiente de tu amigo Abraham. Ellos veían a Dios como un amigo. Tenían una relación con Dios como un amigo. Muchas personas en estos tiempos de adversidad ven a Dios como su enemigo, como su castigador, como el que mandó la plaga para castigar a la humanidad por sus pecados y transgresiones. Y Dios es un papá protector, es un papá benefactor, que nos ama tanto que envió a su Hijo, a Jesucristo, para salvarnos y redimirnos a nosotros, porque nos amó y nos ama eternamente. Esa es la imagen de Dios que yo debo tener. Con esa imagen de Dios en mente yo me tengo que acercar como se acercó Josafat y decirle, Señor, tengo un temor. Yo sé que tú eres un Dios bueno y maravilloso. Vengo a buscarte, Señor. Ayúdame. Es fascinante porque lo que él empieza a expresar es cómo él veía a Dios. ¿Cómo usted ve a Dios? ¿Cuál es la imagen que usted tiene de Dios? Y la única manera de yo conocer a ese Dios papá, a ese Dios amigo, es si me acerco a Él. Yo no puedo conocer a una persona si no me acerco, si no lo busco, si no lo conozco, si no lo entiendo.
Entonces es bien importante que en este tiempo nos acerquemos a buscar a Dios, a entenderlo, a conocerlo, a dejar que nos hable, que nos enseñe, que nos fortalezca en medio de una situación de adversidad. Versículo 9 dice, si nos sobreviene el mal, ya sea con espada, con peste o con hambruna, nos congregaremos ante esta casa y ante ti, porque tu nombre está en esta casa, y clamaremos a ti en nuestra aflicción, y tú nos escucharás y nos salvarás. Entonces, fíjese, el primer paso que él dio fue acercarse a Dios. El segundo paso era creer que Dios podía salvarlo de esa adversidad. Es lo mismo hoy. Es necesario que yo me acerque a Dios creyendo que Él puede ayudarnos en este tiempo, fortalecernos en nuestra debilidad, sanarnos en nuestra enfermedad, liberarnos de nuestras opresiones y ataduras. Él, en el poder del nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, puede hacer eso en nuestra vida, pero yo necesito acercarme creyendo. Dice que ellos decían, mire, si me viene el mal, bien sea, y tener una lista, ¿no?, de cómo le podía venir el mal, con espada, con peste o con hambruna, cualquiera que cayera, fuera hambre, necesidad, peste o espada, dice, lo que vamos a hacer es buscarte, porque en nuestra aflicción tú nos escucharás y nos salvarás. Es tiempo de creer que Dios escucha mi oración. Escucha mi clamor en medio de ¿qué? De la aflicción. Es posible que yo esté viviendo tiempos de aflicción como lo estaba viviendo Josafat. Yo tengo que acercarme a Dios y creer en fe que Él me va a escuchar y me va a salvar. Versículo 10. Ahora pues, y ahí empieza Josafat a narrar su realidad. Lo anterior que hizo Josafat fue declarar la verdad de Dios y luego le narra su realidad. Yo le tengo que hablar a Dios mi realidad, contársela, no como una queja, sino para presentarle a Dios el motivo de mi temor y de mi aflicción, sabiendo que Él me puede librar. Y mire la manera como Josafat le narra su realidad a Dios en el versículo 10. Ahora pues he aquí los hijos de Amón, los de Moab y los del monte de Seir, a quienes no permitiste que Israel invadiera cuando veníamos de la tierra de Egipto, por eso nos desviamos para que no los destruyéramos. He aquí, ellos nos recompensan viniendo a echarnos de nuestra tierra tu heredad, la cual nos diste en posesión. Oh Elohim nuestro, ¿no los castigarás tú? Porque no hay fuerza en nosotros contra esta gran multitud que viene contra nosotros, ni sabemos qué hacer. Por eso volvemos nuestros ojos a ti. Otra cosa espectacular de estos pasajes, mire, vulnerabilidad manifiesta. El rey, delante de todos sus súbditos, delante de todo su pueblo, ¿sabe qué estaba diciendo? No tengo idea de lo que voy a hacer. Eso se llama vulnerabilidad delante de Dios. Reconocer delante de Dios que tengo una debilidad y que no sé cómo manejar una circunstancia. ¿Por qué guardar imagen y decir que yo lo puedo hacer todo, puedo solucionar todo y que no está pasando nada? Cuando en realidad lo que estaba viviendo Josafat era lo que él mismo expresa en el versículo 12. No hay fuerza en nosotros contra esta grande multitud, ni sabemos qué hacer. Entonces, Dios me va a ayudar cuando yo tengo la libertad en mi corazón de reconocer que no sé qué hacer, que no me las sé todas, que no soy infalible, que mi liderazgo, mi autoridad, mi capacidad, mi pastorado, lo que sea que usted ejecute, no es infalible, es falible, puede fallar, puede tener temor, puede no saber qué hacer en algún momento. Y lo tremendo era que él estaba delante de toda su gente. Pero delante de quién estaba reconociendo él que no sabía qué hacer, delante de Dios. Y eso le fortalecía su nivel de autoridad. Hoy en día se ha levantado a nivel general en el mundo un liderazgo de gente infalible, que creen y manifiestan ante sus seguidores como si nunca se equivocaran, como si nunca tuvieran errores. Entonces se hacen líderes y personas inalcanzables, porque a los que están dirigiendo son personas que cometen errores. Entonces no se identifican con ese tipo de liderazgo infalible que nunca se equivoca, porque ellos son personas que se equivocan. Aquí estaba el rey
delante de toda su gente diciéndole a Dios, hello, Dios, no tengo idea de lo que voy a hacer. Fascinante. Vulnerabilidad delante de Dios para pedir ayuda, para pedir sabiduría. Versículo 11, y todo Judá permaneció de pie ante el Señor Dios Todopoderoso, con sus pequeños, sus mujeres y sus hijos. Esto era un motivo familiar. Hoy en día nosotros estamos literalmente encerrados en nuestras casas con nuestras familias. Es tiempo de involucrarlos a ellos en esta búsqueda delante del Señor. Es tiempo de acercarnos con nuestras familias y decirle, Dios, ayúdame, Señor, tengo temor, no sé qué hacer. Y eso no hace que perdamos autoridad ante nuestra familia. Le enseñamos a nuestros hijos ante quién expreso yo mi sentimiento de debilidad, de necesidad. Y dice entonces, en versículo 14, entonces el Espíritu de Dios descendió en medio de la congregación sobre Jahaziel ben Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanía, levita de los hijos de Ahab. Mire, cuando yo invoco al Señor con un corazón vulnerable, reconociendo mi debilidad, el Espíritu de Dios desciende. El Espíritu de Dios se derrama con poder en un corazón con humildad. La palabra de Dios dice que Dios da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y la soberbia es una señal de autosuficiencia, de que no necesito porque yo lo puedo hacer. Necesito decirle a Dios, Señor, yo en realidad no lo puedo hacer, no sé qué hacer, hay cosas que yo no sé manejar, por eso me acerco a ti. Ahí desciende el poder del Espíritu de Dios porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad, dice la palabra de Dios. Entonces es saludable reconocer esas debilidades como lo hizo Josafat. Y dice el versículo 15, el versículo 16. En el 15. Y dijo, oíd con atención todo Judá y habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, así os dice el Señor Dios Todopoderoso, no temáis, ni os amedrentéis a causa de tan grande multitud, porque la batalla no es nuestra, sino de Elohim, de Dios. Entonces, básicamente, ¿qué les dice el Señor? No tengan temor. ¿Sí? Ellos estaban clamando porque tenían temor, o sea que era evidente que tenían ese temor. Dios les dice, no tengan miedo. Porque ciertamente la multitud es grande. Dios también veía la realidad. Dios no desconoce mi realidad. Dice, pero déjenme que la batalla es mía. Esta batalla en este tiempo del COVID es del Señor y ya la ganó en la cruz. Ya venció en la cruz la muerte. Ya venció la enfermedad. Ya venció al enemigo, a Satanás y a los demonios. Dice que los expuso a derrota eterna. Y trajo salvación y vida eterna. Es una batalla que el Señor ya ganó. Pero yo necesito acercarme para que me fortalezca y para que el Espíritu de Dios me revele y me muestre aquello que yo necesito saber para cobrar fuerzas en medio de toda esta circunstancia. Versículo 16. Descended contra ellos mañana. He aquí ellos suben por la cuesta de Cis, así que los encontraréis en el límite del arroyo frente al desierto de Jeruel. Pero no tendréis que luchar en esta ocasión. Resistid y estáos quietos y ved la salvación de Dios para vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni os aterroricéis. Salid mañana contra ellos porque el Señor está con vosotros. Entonces fíjese, aquí vienen las instrucciones de Dios. Acuérdense que iniciamos diciendo que él tuvo disposición para buscar a Dios. Luego creyó que Dios le iba a dar una respuesta. Luego reconoce su realidad, reconoce que no sabe qué hacer. Y luego viene la respuesta de Dios. Es un proceso. Y esa respuesta le decía, salga y enfrente su realidad. No va a tener que pelear. Usted solamente necesita estar quieto, resistir y ver cómo yo, el Señor Dios Todopoderoso, me encargo de la circunstancia. Pero venía una instrucción y era que ellos salieran a enfrentarse contra sus enemigos. Y ahí es cuando uno dice, pero aparte como que no la entiendo. Si ellos eran en cantidad mucho menores que los enemigos, pues como para qué ir a enfrentarlos, porque Dios directamente no los destruía y se acabó. Mire, Dios forma nuestra fe y nos lleva a que demos pasos de fe. ¿Qué paso de fe el Señor le ha dicho a usted que dé y todavía no lo ha dado? Es tiempo de creerle a Dios.
Es tiempo de creer su palabra, es tiempo de creer que lo que la palabra de Dios dice es cierto y empezar a obedecer esos mandamientos que Dios tiene, esas instrucciones que son las que forman mi fe. Es como un músculo la fe, que yo lo tengo que usar para que se fortalezca y lo uso obedeciendo lo que Dios dice en su palabra. Entonces les dice, bueno, vayan mañana, pero no tengan temor, solamente vean cómo yo actúo. Dice, versículo 18, después de recibir las instrucciones de Dios, mire lo que hace Josafat. Versículo 18, entonces Josafat se inclinó rostro en tierra y todo Judá y los habitantes de Jerusalén cayeron de rodillas ante Dios y se postraron delante de él. Una actitud de qué? De humildad. Una actitud de humildad. Un hombre que arrancó manifestando su temor, su incapacidad, ¿sí? Se postra delante de Dios, del Dios que lo fortalece, que lo levanta, que lo permite ver que Él lo va a salvar, ¿verdad? Entonces una actitud de humildad. Yo necesito postrarme delante de Dios, a clamar, a suplicar, a pedir que me fortalezca en medio de mi debilidad. Después, ¿qué hicieron? Versículo 19. Y los levitas de los hijos de los coatitas y de los hijos de los coreitas se pusieron de pie para alabar con fuertes voces a Dios, el Elohim de Israel. Entonces, empiezan a tener una vida de alabanza al Señor. ¿Cómo está nuestra alabanza? Mire, la alabanza es extremadamente poderosa. Incluya la alabanza en su menú espiritual. En sus días, en su agenda, usted incluya tiempos de alabanza. Eso le fortalece el espíritu, es lo que yo llamo los aeróbicos espirituales. Tengo que ejercitarme espiritualmente a través de la alabanza, a través de la adoración. Y en el versículo 20, ¿qué dice que hicieron? Obedecieron lo que Dios les mandó. Y se levantaron de madrugada y salieron al desierto de Tecoa. Y cuando avanzaban, Josafat se detuvo y dijo, escuchadme, oh Judá, y vosotros habitantes de Jerusalén, creed en Dios vuestro Elohim y permaneceréis firmes. Creed a sus profetas y triunfaréis. Cuando yo creo en Dios, mi vida es una vida firme. Con temor, como reconocía Josafat que había, con incapacidad a veces para saber qué hacer, porque él reconocía que no sabía qué hacer, pero es una vida firme, porque vienen instrucciones de Dios para que yo las haga y yo veo cómo Dios actúa en mi vida, ¿verdad? Dice, y habiendo consultado con el pueblo, fíjese esto tan interesante, versículo 21, el rey, y habiendo consultado con el pueblo, o sea, no era un personaje que tomaba decisiones unilaterales. El que toma decisiones unilateralmente se equivoca de manera continua. En la multitud de consejeros hay sabiduría. El rey pidió consejo a los demás y les dijo, bueno, ¿y ustedes qué sugieren? ¿Y cómo hacemos entonces aquí para la batalla? A ver, ustedes vengan para acá. Pide consejo. El pedir consejo a las demás personas no hace que perdamos autoridad. Hace que escuchemos otras personas a las que Dios también les habla, a las que Dios también les revela, que también tienen el Espíritu de Dios, y mi decisión va a ser una decisión sólida, porque hay sabiduría en la multitud de consejeros. Dice, y habiendo consultado con el pueblo, designó a algunos que vestidos con ornamentos sagrados cantaran y alabaran a Dios al frente del ejército, diciendo, alabad al Señor porque para siempre es su misericordia. Entonces la estrategia de guerra de Josafat fue la alabanza. Poner enfrente del ejército que iba armado para la batalla, porque iban a una batalla, poner a los que alababan. Mire, nosotros estamos en batallas continuas, batallas espirituales, emocionales, físicas, etcétera, contra las debilidades que cada uno de nosotros tenemos. Es una batalla continua. Esa batalla se gana a través de la alabanza. La alabanza es lo que tiene que ir enfrente de mi artillería en las batallas que estamos viviendo nosotros día a día, en lo que estamos experimentando hoy con este tema del COVID, en las luchas que cada uno tiene a nivel personal o a nivel familiar, o a nivel laboral, la lucha que cada uno tenga. Entonces, la estrategia fue
alabar al Señor y declarar que su misericordia es para siempre. Versículo 22. Y cuando comenzaron con clamor y alabanza, Dios puso emboscada contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, que venían contra Judá y fueron derrotados. Pues los hijos de Amón y de Moab atacaron a los del monte de Seir hasta que los destruyeron por completo. Y una vez que destruyeron a los de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su propio compañero. Se mataron entre ellos mismos. ¿Y qué iba pasando con el pueblo de Israel en ese momento? Ni cuenta se daban. Ellos iban alabando al Señor. Mientras yo alabo al Señor, el brazo poderoso de Dios actúa en favor mío, derrotando mis enemigos, derrotando mis miedos, mis temores, mis angustias, mis enfermedades, mis opresiones, lo que sea que yo tengo. Es muy importante que tengamos una vida rica en alabanza. Versículo 24. Así cuando Judá llegó a la altura desde donde se atalayaba el desierto, dirigieron la mirada hacia la multitud y he aquí que ellos no eran sino cadáveres tendidos por tierra sin que nadie hubiera escapado. Y Josafat y su pueblo se llegaron para saquear sus despojos y hallaron entre los cadáveres abundantes riquezas y vestiduras y objetos valiosos que cada cual despojó para sí, y anduvieron 3 días recogiendo despojos porque el botín era mucho. Después de la adversidad, del temor, de no saber qué hacer, duraron 3 días recogiendo el botín. Pero cuando llegaron a la cima, ellos iban subiendo y no veían al enemigo, pero iban en fe obedeciendo lo que Dios les había dicho. Cuando llegaron ahí, ya todos estaban muertos, pero era necesario obedecer y salir e ir a enfrentar y ver cómo Dios actuaba. Es tiempo de dar pasos de fe, es tiempo de acercarme a Dios, es tiempo de creerle a Dios, es tiempo de hacer lo que Dios nos ha dicho y lo tenemos ahí sin hacerlo. Es tiempo de reconocer que nosotros somos personas vulnerables, que necesitamos de Dios, que necesitamos de su ayuda, que necesitamos rodearnos de consejos sabios, que quizás hemos dejado de alabar al Señor, hemos dejado de buscar su palabra, que es la que nos dice qué hacer. Es tiempo de volver nuestros ojos a Dios. Dice, al 4.º día se congregaron en el valle de Berajá porque allí bendijeron al Señor. Por eso lo llamaron a aquel lugar Emec Berajá hasta hoy. Y todos los de Judá retornaron a Jerusalén con regocijo, con Josafat al frente, por cuanto Dios había hecho que se regocijaran ante sus enemigos. Y llegaron a Jerusalén al son de salterios, arpas, trompetas, y entraron así a la casa de Dios. Y el terror de Elohim sobrevino sobre todos los reinos de esas tierras cuando oyeron que Dios había luchado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat fue tranquilo, porque su Elohim le concedió paz en derredor. Recogieron paz después de haber partido de un gran temor por una gran amenaza de adversidad, pero se acercaron a Dios, reconocieron su debilidad, su incapacidad. El líder reconoció su debilidad y su incapacidad ante Dios y ante toda la gente, y Dios les dio paz al final de toda esta circunstancia. Dios derrotó a sus enemigos, pero ellos decidieron ser personas de alabanza, personas de fe y de obediencia al seguir lo que Dios les decía. Así que en este tiempo en el que hemos decidido reunirnos para orar, para ayunar, para vigilar, es tiempo que volvamos nuestros ojos a Dios. Es tiempo de dejar toda altivez, todo orgullo, toda soberbia, decirle en realidad, Señor, no sé qué hacer, por eso vengo a ti. En realidad, Señor, tengo temor, por eso vengo a ti. En realidad, Señor, tengo angustia, por eso vengo a ti. En realidad he dejado de buscarte, por eso vengo a ti. O quizás todo lo contrario, quizás usted está en una continua búsqueda, en un crecimiento, en una sintonía espiritual muy, muy bonita. Entonces eso tenemos que llevarlo a nuestras casas, a nuestras familias. Dice que aquí se reunieron las familias, los niños, las mujeres. Todos estaban en esa tónica buscando al Señor. Así que adelante. Solo Dios es el que nos puede sacar adelante en medio de esta circunstancia, en medio de esta leve tribulación momentánea, la cual Jesucristo ya derrotó en la cruz, porque a Él les dará toda potestad en los cielos y en la tierra.